corporales, son nanoscópicos. Pero nos vamos a concentrar bastante en lo que respecta a lo que es átomos y moléculas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos conocimiento de los átomos, ¿no? Son los elementos químicos que están en la tabla periódica. Esos elementos químicos podemos relacionarlo por los 118 elementos que nosotros conocemos, constituidos en orden sistemático, ¿no? Y la otra parte son las moléculas que vendrían a ser para nosotros la unión de elementos, en este caso de elementos totalmente no metálicos, ¿no? Porque resulta ser cierto de que no metal con no metal, esa unión, ¿de acuerdo? Esa unión vendría a ser, pues, esa unión química vendría a ser elementos no metálicos, formación de moléculas, son sustancias covalentes, ¿ya? Entonces las sustancias covalentes, para nosotros las sustancias covalentes forman moléculas, lo que nosotros no podemos garantizar como compuestos iónicos. Los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿ya? Ellos forman justamente unidades, fórmulas, ¿ya? Es muy diferente la expresión cuando nosotros tenemos diferente fórmula química. Ahora, nosotros estamos en la plena capacidad de poder diferenciarlo, ya que en la clase anterior ya hemos visto este tema, ¿no? Que es el enlace químico. Bien, si nosotros hablamos de los átomos, estaríamos hablando de elementos, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Un elemento químico, un anfígeno. Podemos considerar a esto el átomo de oxígeno, ¿no? Ese es el átomo de oxígeno. También puedo considerar acá el cloro, que vendría a ser para nosotros el átomo de cloro, ¿no? Considerarlo. Y también la molécula, que vendría a ser las uniones químicas, ¿no? Pero de elementos no metálicos. Que sería, ¿no? Ejemplo, como el O2, ¿no? El O2 es la molécula del oxígeno. Esto no forma parte, obviamente, de una estructura atómica, ¿no? O sea, la unión de dos átomos idénticos, el oxígeno y el oxígeno, forman la molécula. Es una estructura química ya. Es muy diferente hablar de él. Él es el átomo, ¿no? En sus características físicas como elemento, el átomo de oxígeno. Él viene a ser la molécula del oxígeno, ya que está unida por una compartición de electrones. Pueden ser de átomos idénticos, pero también pueden ser también estructuras unidas, pero de átomos diferentes, átomos no metálicos diferentes, que vendría a ser el cloro y el oxígeno. Ahí hay una unión química por compartición de electrones, por lo tanto tendría que ser una molécula. Esta sería la molécula del óxido de dicloro, la molécula del óxido de dicloro, ¿no? Ahora, una cosa es hablar, jóvenes, hablar de moléculas, y otra muy diferente hablar de compuestos iónicos, ¿no? Yo no te podría decir, en este caso, cuando te coloquen así una fórmula, tú no puedes decir la molécula del cloruro de sodio, ¿no? Eso estaría mal expresado, ¿no? No se expresaría de esa manera, ya que el cloruro sódico vendría a ser una sustancia iónica, no es una molécula. Las sustancias iónicas no forman moléculas, forman iones, obviamente atraídas, en este caso, por una atracción electrostática, ¿no? Mediante una fuerza electrostática, y esa fuerza electrostática permite de que estos iones formen justamente estructuras en redes cristalinas. No forman una estructura molecular. Los covalentes, en este caso, los covalentes son justamente moléculas. En cambio, cuando yo hablo de un compuesto iónico, te estaría hablando de una unidad fórmula. A esto se le conoce unidad fórmula. Es unidad fórmula. Así sería, ¿no? Es la unidad fórmula. Entonces, la unidad fórmula vendría a ser para los compuestos iónicos. La molécula es para los compuestos covalentes. ¿De acuerdo? Y los elementos químicos son los átomos. ¿Ya?
Pero todas estas sustancias nanoscópicas, sustancias químicas jóvenes, también, bueno, están garantizados mediante una cantidad. Nosotros podemos mencionarlo mediante una cantidad. Esa cantidad se le conoce como la cantidad de sustancia, que se simboliza como una mol. La mol, para nosotros, representa una unidad de la cantidad de sustancias. Mediante ese número, nosotros podemos identificarlos. Por ejemplo, si yo hablo de átomos, estaría hablando de mol de átomos, porque es la cantidad de átomos que habría en moles. Mol de átomos. ¿Cuántas moles de átomos existirían? Si yo te hablo, por ejemplo, de moléculas, o tengo moléculas, te hablaría de mol de moléculas, ¿no? Mol de moléculas. Si te hablo de un compuesto iónico, te estaría hablando de una mol de unidad fórmula. Una mol de unidad fórmula. Y cuando te hablo de unidad fórmula, significa, jóvenes, compuesto iónico. Entonces, podríamos pensar lo siguiente, ¿no? Como ejemplo, podríamos mencionar una mol de átomo de oxígeno. O sea, me estaría refiriendo a la cantidad de moles, unidad fórmula, sí, así es, Sebastián, unidad fórmula para los compuestos iónicos. Un mol de átomos de oxígeno, me estaría refiriendo que el átomo de oxígeno solamente estoy contando con una cantidad de una mol. Si yo pongo como ejemplo 2 moles de átomos de cloro, me estoy refiriendo a que el átomo de cloro representa 2 moles. 2 moles de átomo de cloro. Es la cantidad de moles que existe en el átomo de cloro. Si hablo de molécula, estaría hablando, por ejemplo, de una mol de molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno es la unión de los átomos de oxígeno. 2 mol de moléculas de óxido de dicloro. 2 mol de moléculas del óxido de dicloro. ¿No? Entonces, ¿cómo sería en este caso ese punto de vista, ¿no? Profesor, entonces la cantidad de sustancia es para las sustancias químicas nanoscópicas, los átomos, iones, moléculas, unidades fórmulas, los protones, neutrones. Yo puedo decir eso. Nosotros podemos manifestar de esa manera, podemos expresarlo de esa manera mediante las sustancias químicas, pero todo regido mediante el mol. A ver, vamos a ir a la pizarrita, acá. Vamos a colocar algunos ejemplos, ¿te parece? A ver, colocamos, por ejemplo, se me ocurre aquí H3, ¿no? H3. Se me ocurre colocar acá H3, PO4. Ahí está, ¿no? Ahí está, H3PO4. Esto vendría a ser para mí una estructura molecular, porque son elementos no metálicos, no metal, no metal, no metal, son elementos no metálicos. Por lo tanto, yo podría mencionarte que aquí se me ocurriría, ¿no? Colocar 0,5, ¿no? mol de molécula, mol de molécula, (0,5 mol de molécula de H3PO4. ¿No? 0,5 mol de molécula de H3PO4. Porque es una molécula, pues. Yo lo puedo mencionar de esa manera. A lo que me refiero es de que el número puedo cambiarlo. Yo puedo decir cualquier cantidad, porque es una cantidad de sustancia, pues. A ver, se me ocurre aquí colocar, por ejemplo, al calcio, ¿no? A ver, vamos a colocar el calcio. El calcio, en este caso, yo lo puedo, como es un elemento químico, yo puedo decir, a ver, 2,5 mol de átomo.
No le puedo llamar molécula, porque en este caso, chicos, esto vendría a ser un átomo, un elemento químico de calcio. Ahí está, ¿no? Puedo decir, en este caso aquí, a ver, tengo K2O. Entonces, acá se me ocurre colocar 3 mol de, ¿no? Pero no le voy a llamar molécula, ya que este potasio es un elemento metálico, ¿no? Un metal, y acá tengo el oxígeno. Metal y oxígeno. Entonces esto es iónico. Entonces lo correcto sería que yo le llamaría de esta manera, ¿no? 3 mol de unidad fórmula. Eso sería lo correcto, ¿no? Mencionarlo como unidad fórmula. ¿De quién? De K2O. De K2O, ¿no? 3 mol de unidad fórmula de K2O. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la manera, ¿ya? Esta es la manera de cómo nosotros podemos colocar ejemplos cuando nosotros hablamos de una cantidad de sustancia. El mol puede ser cualquier cantidad, 1 mol, 1.3 mol, 2 mol, 5 mol, 10 mol, ¿no? 0,57 mol, no sé, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, para que te coloco estos ejemplos para que tú te acostumbres a que no necesariamente van a ser valores enteros, porque aquí en la diapositiva se han colocado valores enteros. A veces cuando vemos pues, ejemplos así, pensamos que todo va a ser así. No, no es así. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando nosotros sabemos perfectamente cómo trabajar la cantidad de sustancia, es de vital importancia de que conozcamos definiciones básicas. A base justamente de esto, de lo que vamos a observar, la masa atómica y la masa molecular. Todo se concentra justamente acá. Entonces, debemos saber que la masa atómica para nosotros representa la masa de los átomos. O sea, esa relación existe. Relaciona la masa de un átomo, expresada en UMA, ¿no? La masa de un átomo expresada en UMA, ¿no? Que vendría a ser la unidad de la masa atómica, ¿no? La unidad de la masa atómica. La UMA se refiere así, a la unidad de la masa atómica, ¿no? Entonces, es de esa manera, ¿no? Masa atómica, ¿no? Es relación de la masa de un átomo con la UMA, ¿no? La masa atómica para nosotros es un valor aproximado. O sea, ¿a qué me refiero? Un valor aproximado significa que es un valor promedio, ¿de acuerdo? Es un valor promedio. A eso me refiero. Representa un valor promedio. Como estudiamos en el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 1 habíamos estudiado isótopos. Los isótopos, la gran cantidad de elementos químicos que hay en la tabla periódica se representan por isótopos. O sea, tienen isótopos. El carbono, el oxígeno, el cloro tienen isótopos. Se presenta el carbono, el cloro 35 y el cloro 37 existen. Existe el carbono 12, el carbono 13, el carbono 14, existen. Existe el oxígeno 15, 16, 17, existen. Pero son isótopos. Y la masa atómica que se está registrada en la tabla periódica es una tabla, sí, si bien es cierto, pero es una tabla aproximada, es una tabla promedio. Sus masas atómicas son promedio, nada más. Y depende de qué cosa, depende del porcentaje de abundancia que está en el planeta. Depende de la abundancia del planeta. La masa molecular también se hace un cálculo. Ese cálculo de la masa molecular, que es muy simple, es sumar solamente las masas atómicas de cada elemento químico que constituye la molécula. Yo sumo la cantidad, en este caso, de la masa de los elementos químicos que constituyen la molécula, eso vendría a ser para mí la masa molecular. Entonces, la masa molecular relaciona la masa de una molécula en UMA. En UMA.
Entonces, esta parte es muy importante ya que la UMA representa la unidad creada, diseñada para poder representar sustancias nanoscópicas en masa. Entonces, la UMA ha sido diseñada. La UMA para nosotros representa la 12ª parte del carbono patrón, un átomo patrón, el carbono 12. El carbono 12 es el elemento más abundante del planeta. El carbono 12. La 12ª parte de ese carbono 12 representa la UMA. Y es el sustento y diseño que se ha creado para esta unidad para poder dar referencia a los otros elementos. Por eso, la UMA también se puede expresar también como gramos. Tiene una equivalencia en gramos. Si tú lo puedes observar, es 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. ¿No? 24 gramos. O sea, estamos hablando de 0,000, o sea, 24 ceros, 1,6. Muy pequeño, muy insignificante. Y eso vendría a ser para mí la masa, en este caso la masa en gramos, pero de la UMA, ¿no? Muy pequeño, muy insignificante. Entonces, las masas atómicas para nosotros es una masa que se referencia a los elementos. Cada elemento químico tiene una masa de referencia, una masa aproximada. El oxígeno es 16 UMA. El cloro es 35,5 UMA. El carbono es 12 UMA. Profesor, todas las masas atómicas me tengo que memorizar. No es necesario. Te lo van a dar de dato, pero hay excepciones, ¿no? Como el carbono, ¿no? El carbono, no, a veces no te lo dan de dato, ¿no? Eso sí tienes que aprendértelo. UMA. El hidrógeno tampoco te lo van a dar de dato. Es una UMA. El oxígeno tampoco te lo van a dar de dato. Es 16 UMA. El nitrógeno es 14. 14 UMA. ¿No? Así sería. 12 UMA, 1 UMA, 16 UMA, 14 UMA. Así. Esto te lo tienes que aprender. La UMA lo puedes también representar por una U minúscula. ¿No? 10. Acá tenemos, ¿ves? 16 UMA. Acá lo puedes expresar de esta manera como también así. A eso se le considera masas atómicas. A ver, vamos a la pizarra. Acá también tenemos elementos químicos, ¿no? Elementos químicos que podemos colocarle sus masas atómicas. El hidrógeno, en este caso, su masa atómica acá es una UMA. El fósforo, su peso, su masa, es 31 UMA. El oxígeno vendría a ser 16 UMA. Entonces, el calcio, en este caso, el calcio es igual a 40 UMA. Vuelvo a repetir que estos valores no te lo van a dar de dato, salvo el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, que tienes que aprenderlo. El potasio, en este caso, el potasio es igual a 39 UMA. El oxígeno es igual a 16 UMA. A eso nosotros nos referimos por masa atómica. ¿Ya? Eso es masa atómica. Lo que es diferente, chicos, es cuando tenemos masa molecular. La masa molecular es la sumatoria de las masas atómicas. ¿Correcto? Es una sumatoria de masas atómicas. Ahí tenemos al oxígeno, el O2, que su masa molecular sería 32 UMA. La masa molecular del óxido de dicloro es 87 UMA. 87 UMA. ¿Sí? Entonces, el tetracloruro de carbono es 154 UMA. ¿Cómo calcular esta masa molecular? ¿No? La masa molecular sería así, ¿no? La sumatoria de masas atómicas. ¿No? Entonces, claro.
Entonces, ¿cómo sería? Tendríamos para poder hacer cálculos de 32, solamente hay que ver la fórmula nada más, Sebastián. Solamente hay que ver la fórmula. Acá tengo la estructura química, tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces, esto sería 2 átomos de oxígeno, pero multiplicado por 16. Y eso es justamente lo que me da acá. 32 suma, ¿no? Sería 32 suma. ¿Sí o no? Este valor, 16 por 2, me da 32. Por eso es, así es. Esa es la razón. Porque el O va a 16, claro que sí, Sebastián. Acá está. Eso sí te van a tener de dato. Claro, por esa razón lo estoy haciendo. La masa molecular acá, la masa molecular sería de la siguiente manera. 2 átomos de cloro, pero cada cloro pesa 35,5. ¿No? Más un átomo de oxígeno, que cada oxígeno pesa 16. Eso me da 87 UMA. La masa molecular del siguiente compuesto lo hallaría de la siguiente manera. Tengo un átomo de carbono, pero cada carbono pesa 12. Más 4 átomos de cloro, pero cada cloro pesa 35,5. Claro, Alessandra, tanto que opera, se aprende uno. Ya no hay necesidad de estar viendo la tabla periódica. Porque esos valores están en tu tabla. A ver, practiquemos, pues, ¿no? Para eso hemos puesto los ejemplos, ¿no? A ver, acá. ¿Cómo haríamos acá? Voy a trabajar la masa molecular. La masa molecular en este caso sería igual a ¿cuánto? A ver. 3 átomos de hidrógeno. 3 átomos de hidrógeno. 3 átomos de hidrógeno sería 3 por 1. Más un átomo de oxígeno. Perdón, de fósforo, que sería 31. Más 4 átomos de oxígeno, que es 16. ¿Cuánto me sale eso? 98 UMA. Ya está, ¿ves? Ya salió. 98 UMA sale. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Se entiende esa idea? Ahora, este de acá, el calcio, yo no le puedo hallar masa molecular. Pues. Primero porque no es un compuesto, pues. El calcio solamente es un elemento químico. No le puedo hallar masa molecular. En cambio, acá también esto sí es un compuesto, pero esto de acá no es una molécula. Esto es iónico. ¿Y cómo le llamas a iónico entonces? En iónico se le conoce como la masa fórmula, o PF, ¿no? El peso fórmula, ¿no? Entonces, 2 átomos de potasio y cada átomo de potasio pesa 39. Más un átomo de oxígeno, pero cada átomo de oxígeno pesa 16. Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería 94 UMA, ¿no? Sería 94 UMA, ¿no? Pero se llama, ¿cómo se llama? Masa fórmula, porque es compuesto iónico. Ahí sería un compuesto iónico. Por eso yo lo menciono como masa fórmula. ¿De acuerdo? Es la masa fórmula. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros ahí? Perfecto. Ahora, nosotros, teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la masa atómica de los elementos y la masa molecular, y cuando son compuestos iónicos, masa fórmula, debemos considerar una relación que existe entre la masa en gramos y la mol de sustancia. Pero esa relación que existe entre la mol y los gramos ya son términos muy generales. ¿Por qué te digo? Porque la relación que existe entre los gramos y la mol existe para cualquier sustancia química.
sea un átomo, sea una molécula, sea una unidad fórmula, sea un ion, sea un protón, etc. Para cualquiera. Entonces, ese diseño de la relación de gramos entre mol, ¿de acuerdo? Gramos entre mol, vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser conocida como la masa molar. La masa molar es un término general. No es algo específico como la masa molecular o la masa fórmula o la masa atómica. Esos son particulares. Porque depende de la sustancia, yo puedo diferenciarlas. Pero el término masa molar es para cualquier sustancia química. Para cualquiera. Es lo mismo. La relación es el mismo. Entonces, gramos entre mol resulta ser la unidad de la masa molar. Si yo me refiero a los átomos, estaría hablando de mol de átomo, perdón. Si yo me refiero a la masa molar en átomos, de los átomos, sería su peso atómico, porque es su peso atómico de los átomos, pero expresados en gramos entre mol. Lo estaría expresando en gramos entre mol. Si fuese molécula, sería masa molar de la molécula, sería su peso molecular expresado en gramos entre mol. En gramos entre mol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la idea. A ver, ejemplos, acá. Acá yo tengo, mira, este de acá es H3PO4, ¿de acuerdo? Entonces yo diría lo siguiente, esto masa molecular, rayita, ¿no? Se coloca la rayita. Así se representa la masa molecular. Entonces la masa molecular de esta molécula vendría a ser igual a 98, mira, es la misma cantidad que la masa molecular, pero la unidad cambió, gramos entre mol. ¿Ves? ¿Te das cuenta que es lo mismo que la masa molecular? Solamente que la masa molar es la relación que existe entre gramos en una mol de sustancia. Ahora, si yo hablo de un elemento químico, también me expresaría de la misma manera. Entonces, la masa molar de calcio sería la masa del calcio, que es 40, y eso lo divido, bueno, gramos entre mol. ¿Sí o no? Sería 40 gramos, muy bien, Araceli, 40 gramos entre mol. La masa molar, en este caso, del óxido de dipotasio sería 94, pero gramos entre mol. 94 gramos entre mol. Estamos hablando de masa molar, Sebastián, no estamos hablando de masa. Cuando yo me expreso en masa, eso es gramos ya. Si me expreso en masa, si me expreso en peso, eso es más, eso es gramos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, pero esta masa molar, jóvenes, tiene un significado. Posee un significado. Mira, ¿cómo lo voy a expresar? Acá tengo moles, ¿sí o no? Gramos entre mol. Mira, un mol de H3PO4, un mol de molécula de H3PO4 pesa 98 gramos. Eso es lo que significa. Un mol de molécula de H3PO4 pesa 98 gramos. Ese es su peso. Ese es su peso en un mol. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto sería su peso? 0,5 mol de molécula.
¿Cuánto sería su masa de él? ¿Mm? ¿Qué me dices? ¿Cuánto es la masa de 0,5 mol de molécula? No. La masa, Catherine, la masa sería 49 gramos, claro que sí. Si un mol pesa 98, 0,5 mol sería la mitad. O sea, acá tendría una masa de 49 gramos, nada más. Eso es la relación que existe en gramos entre mol, que es la masa molar. ¿Ya? A ver, otra vez. Mira la masa molar del calcio. ¿Qué significa esa masa molar? Significa moles de calcio, una mol de átomo de calcio, pesa 40 gramos. Una mol de átomo de calcio pesa 40 gramos. Eso es lo que pesa una mol de átomo de calcio. 40 gramos. ¿No? Pero, ¿cuánto pesaría 2,5 moles de átomos de calcio? Claro que sí, muy bien, 100 gramos. Tienes que darte cuenta cómo manejar esa información de la masa molar. La masa molar te ayuda a poder convertir rápidamente las moles a la masa. A ver, mira la masa molar del óxido de dipotasio. En un mol de unidad fórmula de óxido de dipotasio pesa 94 gramos. La pregunta es, ¿cuánto pesaría 3 moles de unidades fórmula? 282 gramos. Así es. ¿Ves? Sencillo, ¿sí o no? Claro, porque estás entendiendo la masa molar. Y no estoy utilizando ninguna fórmula. Solamente estoy entendiendo la unidad que en este caso, que se refiere a la masa molar. Entiendo la unidad. Tú entiendes la unidad, entiendes los cálculos. Bien. Entonces, nosotros ya hemos aprendido ¿a qué cosa? Hemos aprendido a relacionar. O sea, hemos aprendido ahorita a relacionar y convertir las moles en masa. ¿Se puede? Ya lo has visto, tú lo has hecho. Entonces, significa que en este caso la masa molar del carbono, o sea, significaría que en una mol de carbono existen 12 gramos. En una mol de oxígeno existen 16 gramos. En una mol de cloro existen 35,5 gramos. En el caso del oxígeno, la masa molar del oxígeno sería igual a una mol de oxígeno, de O2, pesa 32 gramos. Porque ese sería su peso, ¿no? La masa molar del CO2, un mol de CO2 pesa 44 gramos. Un mol de CO2 pesa 44 gramos. Un mol de cloro 2O pesa 87 gramos. ¿No? Así, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Pesa 87 gramos. Ahí está. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hay alguna observación? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda en el cálculo? ¿Algo que no hayas entendido? ¿Una cantidad que de repente no se haya comprendido bien? Bien. Entonces, nosotros podemos calcular entonces o podemos convertir los gramos, en moles o viceversa, o los moles en gramos. ¿Cuál masa, Xiomili? ¿Cuál masa? ¿De esto de acá? ¿De los ejemplos?
de esto, solamente lo único que estamos haciendo es de la masa molar que hemos calculado, que es la sumatoria de masas atómicas, acá están sus masas atómicas, de la fórmula química, hemos hallado 98 UMA. Esa es su masa molecular. La masa molar es la misma cantidad, pero la unidad cambia. No es el mismo la unidad es diferente. La masa molar vendría a ser 98, sí, pero gramos entre mol. ¿Qué significa este gramos entre mol? Significa que en una mol tiene una masa de 98 gramos. Es una relación. Yo te pregunto, si un mol, a ver, ¿qué significa esto? Un mol pesa 98 gramos. Pero yo no te he dado un mol, no te he dado un mol. ¿Cuánto te he dado? 0,5. Del ejemplo. 0,5 mol. ¿Qué masa sería? Entonces, X sería igual a ¿cuánto? A 0,5 por 98 y lo divido entre 1. Y esto me da 49 gramos. Eso es lo que se ha hecho. Chimili, ¿está bien? ¿Está bien eso? Lo mismo pasa acá. Acá tengo una mol, pesa 40 gramos. ¿Pero cuántas moles me han dado? 2,5. 2,5 mol, ¿cuánto pesará? Entonces, X me sale 2,5 multiplicado por 40, ¿no? 100. ¿No? Acá la masa molar, un mol, pesa 94 gramos. ¿Cuántas moles tengo? 3 mol. 3 mol, ¿cuánto de masa será? Sería 282 gramos. ¿No? Así sería. ¿Sí? Bien. Si se ha entendido, ya está más claro, ¿no? Bien, vamos a entonces a borrar esto. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, entonces vamos aquí. Eso es lo que se refiere a la masa molar. ¿Se entendió, Xiomili? Sí, ¿no? Está claro esa idea, ¿no? Bien. Entonces la masa molar, para concluir, es la relación que existe entre la masa en gramos y, ¿qué cosa? El mol. Yo puedo convertir los gramos en moles o los moles en gramos. Se puede convertir mediante la masa molar. Mediante la masa molar lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, yo puedo pasar ese valor de la masa del mol, se puede pasar en cantidades también. ¿No ves que se refiere a una cantidad de sustancia? Es una cantidad de sustancia. Entonces, esa cantidad es un valor numérico. Es como yo te digo, pues, el valor de pi. En la matemática, en el álgebra, te han enseñado que el valor de pi es un número infinito largo, es un decimal, ¿no? 3.1416 y hay decimales todavía, ¿no? Así te enseña el valor de pi, ¿no? Que a nosotros lo asumimos de repente como 3.14, ¿no? 3.14 representa el valor de pi, ¿no? Así es, ¿no? Son valores constantes, son valores en este caso numéricos enormes, infinitos. Lo mismo te digo para el mol. El mol también para nosotros representa eso. Representa un valor aproximado, ¿de acuerdo? Representa un valor aproximado.
Ujú. Bien, así como yo he mencionado lo que es la cantidad, mira, aquí te voy a escribir lo que te estoy tratando de decir, ¿no? Yo te digo el valor de pi, es un número decimal, ¿no? 3,1416 y es un número completamente infinito. Así es, ¿no? Eso lo conoces tú por matemática. Algunos también conocen el valor de E, ¿eh? El valor de E también es 2,73 y un valor también infinito. Entonces lo mismo, o ese mismo criterio yo te digo para la mol. La mol también tiene un valor. Ese valor está cuantificado experimentalmente. Amadeo Avogadro cuantifica el mol o la cantidad de sustancia mediante un valor aproximado. Es un valor enorme, ¿eh? Hablar de una mol no creas que es algo pequeñísimo. Hablar de una mol, en este caso, ¿de acuerdo? Hablar de una mol, uh-huh. Hablar de una mol es algo enorme, es grande, es grande. Muy bien. Sorry, tenía que mandar un mensaje importante, ¿ya? Bien, una mol es un valor muy importante, muy grande, muy trascendental. Amadeo Avogadro plantea una cantidad de sustancia, o sea, una cantidad, referencia a la mol. ¿Cuánto vale? Te podría decir 6,02 y así es un número infinito. Decimal, y todavía por 10 elevado a la 23, mira. Mira la cantidad de ceros que hay ahí. O sea, si a mí me piden a mí, por ejemplo, si yo redondeo esto, es como decir acá 6, ¿no? 0, 0, 0 y acá una 23 ceros, 23 cifras ceros. ¿Te das cuenta la cantidad enorme que es? ¿No? Estamos hablando de trillones, ¿no? O sea, para nosotros la cantidad de Avogadro, el número de Avogadro, es la cantidad que representa solamente a la cantidad de sustancia a una mol de sustancia química. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita. Aquí lo que nosotros tenemos, ahí está muy bien, excelente, muy Joseph, sería el número de átomos o moléculas en una mol de cualquier sustancia, ¿no? O sea, es el número de átomos o moléculas en una mol de cualquier sustancia, ¿de acuerdo? Es de cualquier sustancia. Entonces, estaríamos hablando de qué cosa? Estaríamos hablando de referente a esto, ¿no? Referente a esto, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Átomos. Cuando hablo de átomos, ojo, cuando hablo de átomos, chicos, cuando hablo de átomos, ¿de acuerdo? Cuando hablo de átomos, ¿de acuerdo? Estaría hablando de una mol de átomos, de una mol de átomos. 6,02 por 10 a la 23 átomos. Es la cantidad. Esta mol significa esta cantidad. Por eso se coloca, se convierte nada más. Una mol de átomos es lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23 átomos en cada mol de sustancia. Ahora, si fuese molécula, que también podría darse,
sería una mol de moléculas, ¿de acuerdo? Una mol de moléculas sería 6,02 por 10 a la 23 moléculas en cada mol de sustancia. O sea, en una mol siempre vas a encontrar 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos. En una mol. Solamente, ojo, en una mol. O sea, una mol de átomos de carbono existen 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono en una mol. Una mol de átomos de oxígeno existen 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno en una mol. Una mol de moléculas de O2 existirían 6,02 por 10 a la 23 moléculas de O2 en una mol de sustancia. Si yo tengo una mol de moléculas de cloro 2O, o sea, del óxido de dicloro, sería 6,02 por 10 a la 23 moléculas del óxido de dicloro en una mol de sustancia. Solamente en una mol tú vas a tener que relacionar la cantidad numérica aproximada que Joseph lo ha colocado ahí, el valor, en este caso, del Avogadro. ¿No? Estaría bien, ¿no? A ver, profe, a ver, un ejemplo. Yo sé que ha puesto ejemplos acá, pero a ver, ¿cómo sería un ejemplo? A ver, aquí. Vamos a la pizarra, pues acá. Concéntrate, por favor. Yo ya sé trabajar o relacionar la masa. El mol con la masa molar, yo puedo sacar la masa de cualquier mol de sustancia, ¿correcto? Para yo poder trabajar la cantidad de átomos o moléculas que hay dentro de esa masa, tendría que recordar el Avogadro. Entonces, yo necesariamente debo saber cuánto vale el Avogadro. Entonces, el número de Avogadro es igual a 6,02 por 10 a la 23. ¿No? 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿de acuerdo? En este caso, ese es el valor de Avogadro. Ahora, ¿cuánto equivale ese 6,02? Equivale una mol. Equivale una mol. ¿De acuerdo? Eso es lo que equivale una mol. ¿No? También el número de Avogadro también lo simbolizan así, con N0. N0 es igual a Na, que es igual a 6,02 por 10 a la 23 en una mol. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo este concepto de que esta mol significa esto en cantidad, yo puedo hallar cuánto en cantidad hay en 0,5 mol de molécula. Entonces, ¿cuántas moléculas habría en 5 mol de moléculas? ¿Puedo calcularlo? Sí. Sería el número de moléculas que habría ahí, sería así. Razono. Una mol equivale a esto. ¿Y 0,5 cuánto equivale? Ah, ya. Equivale así. 0,5 y a eso le multiplico el Avogadro. Que el Avogadro sería, en este caso, 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Entonces, si yo opero esto, me sale aquí 3,01 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Moléculas de qué cosa? De H3PO4. ¿Ve? Así es, ¿no? Así es. Esa es la cantidad de moléculas. O sea, profesor, cuando yo quiero calcular la cantidad de moléculas, le aplico el Avogadro a las moles. Claro, pues. ¿No ves que esa cantidad de Avogadro solamente es para una mol? Solamente es para una mol. ¿De acuerdo? Solamente, vuelvo a repetir, para una mol. Solamente para una mol. ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, vamos a tenerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a tenerlo de esta manera. Así. H3PO4. Ahora, en el caso de los elementos, también pasa lo mismo, ¿no? Solamente que ya no voy a hallar cantidad de moléculas, es obvio, ¿no? En el caso de los elementos, lo que tengo que calcular es, ¿qué cosa? El número de átomos. Acá yo calculo el número de átomos. Entonces la cantidad de átomos sería así, ¿no? Voy a decir, ya, una mol equivale a esto. Perfecto. En cantidad equivale el Avogadro. Pero acá me dicen 2,5. Ya. Entonces sería 2,5 y le multiplico el Avogadro, que sería 6,02 por 10 a la 23. ¿No? Entonces acá me saldría el valor de 15, ¿no? Saldría 15,05 por 10 a la 23, ¿no? ¿No? Átomos de calcio. ¿Está bien eso, chicos? ¿Sí? ¿Está bien eso? Átomos de calcio. Es que, Araceli, no me estoy refiriendo, date cuenta que no me estoy refiriendo a una molécula. Aquí me refiero al átomo de calcio. Esto le colocaba molécula porque esto sí es una molécula. Araceli, ¿me entiendes la idea o no? Claro, esto es un átomo. Esto es una molécula. Depende qué sustancia sea. Es la cantidad estructural que voy a hallar. Por ejemplo, aquí, en esta sustancia, Araceli, no voy a ponerle ni átomos ni moléculas. ¿Qué le va a poner, profe? Acá le voy a colocar el número de unidades fórmula. ¿Cuántos es unidades fórmula? Claro. Pero ¿cuántas moles hay? A ver, acá me dice que hay 3. Entonces, en 3 moles, ¿qué cantidad sería? A ver, aplico el Avogadro. 6,02 por 10 a la 23. Entonces, esto me saldría 18,06 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Unidades fórmula de K2O. ¿Sí o no? Unidades fórmulas del K2O. Eso es lo que obtendría. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende la idea o no? ¿Se comprende, chicos, la idea? Y ojo que no hemos trabajado fórmulas, ¿eh? Solamente hemos utilizado el criterio de la conversión de la unidad y la definición. No he utilizado fórmula. ¿De acuerdo? Pero no es necesario, la verdad. Pero, de todas maneras, te la voy a colocar. La cantidad de mol, entonces, para concluir, la cantidad de mol es la relación que existe entre la masa molar. Eso es para concluir ya. La cantidad de mol es igual a la masa dividida entre la masa molar. Masa entre masa molar es cantidad. En este caso vendría a ser para nosotros, representaría justamente la cantidad de mol. Y esto es igual al número de partículas dividido entre el número de Avogadro. ¿De acuerdo? Número de partículas entre el número de Avogadro. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo sería la situación, no?
El número de partículas y el número de Avogadro sería la cantidad que se refiere a los átomos o a las moléculas. Y si lo divido entre el Avogadro me resulta las moles. Si yo puedo ver acá, mira, ¿qué pasaría si yo divido masa entre masa molar? 49 entre 98, ¿cuánto sería? 0,5. O sea, estoy haciendo lo contrario. Esa es la conclusión, bueno. Masa entre masa molar me da la cantidad de mol, ¿no? ¿Sí o no? Y si yo divido la cantidad de moléculas entre el Avogadro, ¿no se iría esto de acá y me quedaría 0,5? ¿Ves? O sea, la conclusión de la fórmula es lo que nosotros hemos empleado en relación de unidades. Claro, ¿sí o no, Carlos? Claro, es lo mismo, solamente que estamos haciendo al revés. Y ese revés es la fórmula química que se deduce. Entonces, para nosotros ahora la cantidad de mol sería, en este caso, masa entre masa molar o número de partículas entre el número de Avogadro. Ahora, nosotros podemos mencionar también lo siguiente. Podemos mencionar que la cantidad de moles de, en este caso, de un compuesto, va a ser igual a Na, ¿de acuerdo? A Na moles de A, ¿de acuerdo? Moles de A. Na moles de A, ¿de acuerdo? O Nb moles de B. Ya, repito, N moles vendría a ser, ¿de acuerdo? N moles vendría a ser N moles de A, A minúscula, N por A minúscula, es las moles de átomos del elemento A. Y N, que es moles de moléculas, porque este es un compuesto, sería N por B, moles de átomos del elemento B, del átomo B. Entonces, esta es una ley que en este caso nosotros podemos diferenciarlo rápidamente y obtener justamente las moles de cada elemento que conforman la molécula. A ver, un ejemplo, ¿te parece? A ver, ¿te parece? Vamos a ver, limpiamos pantallita y tenemos, a ver, un ejemplito. ¿Qué te parece? Acá colocamos 3 mol. 3 mol de, a ver qué se me ocurre, de cloro 2 o 3. Ya está. Para eso vamos a colocar también nuestras herramientas, o sea, nuestros valores, que sería 35,5 U. Y el oxígeno, que sea 16 U. Esas son sus masas atómicas, ¿correcto? Esas son sus masas atómicas, ¿sí? Son las masas atómicas. Ahora, según esto, yo puedo calcular, chicos, yo puedo calcular acá la cantidad de moles de átomos de cloro y la cantidad de moles de átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué sería? Pues, ¿no? Yo tengo 3 moles de moléculas del trióxido de dicloro. Si yo lo separo en átomos, sería así, ¿no? 3, y le multiplico por el subíndice que está de cloro, 2. Acá sería 3 por 2, mol de átomo de cloro. Ahí está. El otro, agarro 3, que son las moles de moléculas, por 3 del subíndice del oxígeno. Sería por 3 mol de oxígeno. ¿De acuerdo? Mol de oxígeno. Ahí está. O sea, quiere decir que acá obtengo 3 por 2 moles de cloro con 3 por 3 moles de oxígeno. Ahí está. ¿Sí? De esa manera. Ahora, yo le puedo convertir estas moles que tengo de cloro, moles de átomos de cloro, y moles de átomos de oxígeno, lo puedo convertir a masa. Entonces, haciendo la conversión sería de la siguiente manera, ¿no? A ver, obtendría lo siguiente. A ver, ¿qué tendría aquí?
Supuestamente la masa atómica del cloro es 35,5 UMA. Su masa molar del cloro sería 35,5 gramos entre mol, ¿sí o no? Porque esa es su masa molar. Pero ese gramos entre mol sería, una mol pesaría 35,5. Porque esa es la relación, ¿sí o no? Una mol pesa 35,5. Pero yo tengo cuánto, yo tengo cuánto, ¿cuántas moles tengo, chicos? ¿Cuántas moles hay acá? Ah, acá tengo 6. Acá tengo 6 moles. Entonces digo 6 moles, multiplico mi peso, que es 35,5. Y esto sería gramos de cloro. ¿Cuánto me salió? Me salió esta masa, que vendría a ser 213 gramos de cloro. Ajá. 214, ¿estás seguro? 213, ¿no? Ahí. ¿Por qué, Antonella, lo he repartido los 3? Porque este 3 mol de molécula, este 3 mol es de la molécula de todo. O sea, 3 moles de molécula saca el cloro y 3 moles de molécula del oxígeno. Por la propiedad, Antonella. Eso es lo que he explicado hace ratito. Las moles de moléculas multiplicas a los elementos son sus índices. Es Na por moles de A más Nb moles de B. Solo lo reparto porque son moléculas. Lo estoy convirtiendo de moléculas a átomos. Si no lo reparto, a ver, ¿qué pasaría si no reparto este 3? Estaría asumiendo de que estaría trabajando con una mol de esto. Pero yo no tengo una mol, pero tengo 3 moles. Si tú me dices, ¿por qué pone ese 3? Mejor no ponga el 3, solamente 2 y 3 saldría igual, no saldría igual, pues. Porque si tú no colocas este 3, significa que aquí estás asumiendo de que tú estás trabajando con ¿cuánto? Estás trabajando con 1. Entonces, para una mol de molécula de esta sustancia, habría 2 moles de cloro con 3 moles de oxígeno. Pero eso no me están preguntando, pues. A mí me están preguntando claramente, me están preguntando solamente 3 moles. O sea, ahí existen 3 moles. Por eso yo reparto esas 3 moles a cada elemento químico. Si hubiese sido 5 moles, hubiese sido 5 por 2, 5 por 3. ¿Me entiendes o no? Ajá. Bien, entonces, ¿cuánto de oxígeno tengo? De oxígeno tengo 9 moles. Claro, muy bien. Así es. 9 por la masa molar del oxígeno. 16 gramos entre mol. Por lo tanto, acá sale 16 gramos de oxígeno. Entonces, como ya mencioné a ustedes, acá me sale 144 gramos de oxígeno. ¿No? Así sería, ¿no? ¿Ves? Ah, ya. Entiendo. Pero, profe, ¿y esto lo puedo pasar a cantidad de moléculas? O sea, bueno, en este caso ya no sería molécula, pues sería cantidad de átomos, ¿no? Porque sería cantidad, es un átomo. Yo lo puedo pasar a cantidad de átomos entonces. ¿Sí o no? A átomos puedo pasarlo. Lo pasamos. ¿Eh? A ver, vamos a ver acá. En la cantidad de átomos, yo puedo, ¿qué utilizo? Ah, ya, yo me acuerdo de quién. Ah, me acuerdo de mi amigo Amadeo. El Amadeo dijo que una mol representa 0,2 por 10 a la 23. Pero eso es una mol. ¿Cuántas moles de cloro tengo? Ah, tengo 6. Entonces sería 6 por lo que dijo el señor Amadeo. 6,02 por 10 a la 23 átomos
átomos de cloro. Átomos de cloro. Entonces aquí sería 9, sería acá 6,02 por 10 a la 23, ¿no? Átomos, pero de oxígeno. ¿Ves? Estoy utilizando nuestro Avogadro, ¿no? El Avogadro lo estoy utilizando. Acá, ¿cuánto me salía? Me salía 36,12, ¿no? Gracias ahí. Muy bien, Araceli. 36,12 por 10 a la 23. Esos son los átomos de cloro. Y acá saldría 54,18 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Átomos de, en este caso, de oxígeno, ¿no? Muy bien, eso es cuando nos hemos pasado de una molécula, hemos pasado a la cantidad de átomos, ¿ves? Internamente eso es lo que ocurre, ¿eh? O sea, internamente para formar 3 moles de moléculas de cloro 2 o 3, tendría que haber aportado todo eso. En átomos, en masa y en moles. Ahora, ¿qué hubiera pasado, profesor, si me dan esto y me hubieran preguntado a mí de frente allá la masa? ¿Qué masa hay ahí? Entonces, ¿qué hubiera hecho usted? Ya, yo hubiera hecho de frente, hubiera hallado la masa molecular. La masa molar, perdón. De frente hubiera hallado la masa molar. Sería 2 por el peso del cloro, que es 35,5, más 3 veces el peso del oxígeno, que es 16, y esto me da un valor de 119 gramos por cada mol, ¿no? Entonces, para calcular justamente, digo, un mol pesa 119. Como a mí me dan 3 moles, es el triple. O también puedes aplicar la fórmula. N, cantidad de mol, es igual a la masa dividida entre la masa molar. Ahí está. Entonces, cuando yo aplico esto, tendría primero las moles, ¿no? ¿Cuántas moles habría? Ahí tengo mi dato que hay 3 moles. Entonces sería 3 mol es igual a la masa, ¿no? Ahí está la masa. Lo divido entre 119 gramos por cada mol. Mol con mol se van y saldría aquí como resultado la masa es igual a 357. Tú dirás, profesor, pero tan rápido operado. No. Yo lo que he hecho es sumar esto. ¿Sale lo mismo, no? ¿Sí o no? ¿Sale lo mismo o no? Ah. ¿Qué? ¿Por qué sale lo mismo, profesor? Es porque yo he hallado, de estas 3 moles, he hallado cuánto de masa de cloro existe acá y cuánta masa de oxígeno hay acá. Si yo sumo estas 2 masas, significa que es la masa de 3 moles de cloro, de trióxido de dicloro. Si lo hago de frente mediante la fórmula, que es la conclusión de todo lo que he hecho, tiene que salir lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no? Muy bien, espero que hayas entendido la clase teórica. Ahora vamos a entrar a la práctica. Muy bien, chicos. A ver, práctica en clase, ¿ah? Dice, ¿cuántos protones existen en 32 gramos de metano? Datos, el carbono dice que tiene un peso atómico de 12 UMA y su Z vale 6.
el hidrógeno, su peso atómico es una UMA y su Z vale 1, ¿no? A ver, profe, pero acá lo que de repente me sorprende es lo que me preguntan, ¿no? ¿Cuántos protones? Pero ¿por qué te sorprende si eso es algo que tú ya sabes? Hay que pensar qué es protones, o cómo calcular, o cómo saber, o cómo identificar los protones. ¿Alguien se acuerda cómo identificábamos nosotros los protones de un átomo? ¿Mm? ¿Qué era el número de protones de un átomo? ¿Mm? Muy bien, Alexander, es el Z. Quiere decir, profesor, que acá el carbono tiene 6 protones. Muy bien, Owen, el átomo neutro. Quiere decir que el hidrógeno tiene un protón, por eso me daban el Z. Es así, por eso te daban el Z. Entonces, el carbono existen 6 protones y el hidrógeno existe un protón. ¿De acuerdo? 6 protones y un protón. Entonces, pero yo tengo acá el metano. Entonces comienzo a razonar. Vamos a razonar. Yo tengo voy a empezar de 1, ¿no? Tengo que necesitar de 1 nada más primero. Una molécula, en este caso, una molécula de metano, CH4. Muy bien, voy a ver qué es lo que hay acá. Entonces, en una molécula nada más, en una molécula de metano existe un átomo, en una molécula de metano existe un átomo de carbono. Y existe 4 átomos, ¿de acuerdo? 4 átomos de hidrógeno. 4 átomos de hidrógeno. Vuelvo a repetir, en un átomo de carbono, ¿de acuerdo? En una molécula de metano existe un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Bien. Entonces, en este átomo de carbono, ¿de acuerdo? Un átomo de carbono tiene 6 protones. Según el Z, ¿sí o no? Tiene 6. Pero 4 átomos de hidrógeno, ¿cuántos protones tendría? Bueno, cada hidrógeno tiene un protón. 4 átomos de hidrógeno tendría 4 protones. Entonces, en este caso tendrías acá 10 protones. Entonces, significa que en una molécula de metano existen 10 protones. ¿Sí o no? Ese es el razonamiento que yo saco. Yo sé que en una molécula, solamente en una, existirían 10 protones. ¿Me dejo entender o no? Profe, entonces, acá tendría que hallar el número de moléculas, pues. Si yo hallo el número de moléculas, lo multiplico nada más, porque yo sé que en una molécula existen 10. En 2 moléculas, ¿cuántos protones tendría? 20. En 3 moléculas, 30. ¿Sí o no? Claro. Entonces todo se centra en hallar la cantidad de moléculas. Por eso yo voy a calcular la cantidad de moléculas. Entonces, empleo mi fórmula, que vendría a ser la masa, que es dato del problema. La masa está acá. Esta es la masa, 32. La masa molar no me lo dan, pero yo lo puedo calcular. La masa molar sería un átomo de carbono, sería por 12, más sería 4 átomos, en este caso de hidrógeno, vendría a ser 1. Y esto me da 16. 16, ¿no? 16. Eso me da 16. ¿Sí? Entonces, 16 gramos en cada mol. 16 gramos en cada mol.
¿De acuerdo? Entonces, así sería, ¿no? Gramos con gramos se irían, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos gramos con gramos, se va a ir, se elimina, gramos con gramos, y tendría ahí mol con mol también se van, elimino justamente esto, elimino 16 con 32, sale 2, y 6,02 por 10 a la 23 por 2 me sale justamente 12,04 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, eso implica, ¿de acuerdo? Que aquí tendría, a ver, sería una molécula de metano tiene 10 protones, por lo tanto, ¿qué cantidad de moléculas he hallado? He hallado 12,04 por 10 a la 23 moléculas, que vendría a ser 12,04 por 10 a la 24, la clave sería la letra A, ¿no? La letra A sería la respuesta al ejercicio. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es correcto eso? Sí, está bien, muy bien, listo. Entonces la respuesta sería la A, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 te dice lo siguiente. Determina el peso molecular del ácido ortoantimónico. Ahí está la fórmula química, que no te asuste el nombre por si acaso. Los datos en este dice peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso del antimonio es 122 y el oxígeno es 16, ¿no? Entonces, como tengo yo en la fórmula del ácido ortoantimónico, vendría a ser así, ¿no? Calculando el peso molecular, ¿no? ¿De acuerdo? Peso molecular. Entonces, si yo calculo el peso molecular, jóvenes, estaría, en este caso, teniendo la siguiente manera, ¿no? H3 vendría a ser, ¿no? Sería, 3 átomos de hidrógeno, 3 átomos de hidrógeno, tengo un átomo de antimonio y 4 átomos de oxígeno. Entonces, su peso molecular sería 3 más 122 más 64. Esa suma me da, muy bien Araceli, me da 189 UMA, que vendría a ser la respuesta al ejercicio número 2. 189 UMA saldría en la masa molecular del ácido ortoantimónico. ¿Sí? Así sería, ¿no? Bien. Siguiente. Problema número 3. Determine el peso de M en el compuesto M2 o 3, ¿no? Determine el peso, en este caso, peso atómico de en el compuesto M2 o 3. Si 3 mol de dicho compuesto pesa 306 gramos, ¿ya? Si 3 mol de dicho compuesto pesa 306 gramos. Bien. Dato, ahí tendríamos el peso atómico del oxígeno 16 UMA. 16 UMA. Bien, para poder calcular el ejercicio o poder encontrar la respuesta, es necesario de que tú sepas de que el peso atómico de este elemento metálico parte de la masa molecular. O sea, la masa molecular, para obtener la masa molecular necesito tener peso atómico. Ahora, la masa molecular no lo puedo calcular acá. ¿Por qué? Porque en este caso el peso atómico no lo tengo. Pero sí puedo determinar cuánto es.
¿Por qué? Porque acá dice 3 moles de dicho compuesto y 306 gramos. O sea, lo que yo puedo calcular ahí es la masa molar. Pero según lo que yo me acuerdo, la masa molar en cantidad es lo mismo que decir masa molecular. O sea, la masa molar tiene, ¿no? En este caso, lo mismo sería que la masa molecular, ¿no? ¿De acuerdo? La masa, en este caso, la masa molar, es de misma cantidad que la masa molecular, pero la diferencia de los dos es que se expresan en diferente unidad. La masa molecular se expresa en UMA y la masa molar se expresa gramos entre mol. Entonces, lo que yo voy a calcular es la masa molar. La masa molar sería cantidad de mol es igual a la masa entre la masa molar. Entonces, 3 mol es igual a la masa que es 306, dividido entre la masa molar que yo quiero calcular. Entonces, ese 3 pasaría a dividir y saldría que la masa molar es 102 gramos entre mol. ¿De acuerdo? Sería 102 gramos entre mol. ¿Sí? 102 gramos entre mol. ¿Está bien la idea o no? Bien. Entonces, ahí la masa molar es igual a la masa molecular. 102 gramos entre mol. Es lo mismo, solamente que lo voy a expresar en UMA. La expresión cambia, ¿no? 102 sería la masa molecular UMA. 102 UMA. Entonces, ¿estás seguro? Entonces podríamos hacer la suma, ¿no? 2 por M, 2 por su peso atómico, porque recuerda que la fórmula salía así. 2 por el peso atómico de M, más 3 por 16. Y eso es igual a 102. Entonces, sería 102 menos 48, dividido entre 2. Por lo tanto, sería 27 UMA, su peso atómico. Entonces, el peso atómico sería 27 UMA. ¿Está bien ahí? ¿Alguna duda con las cifras? Listo. Seguimos. ¿Cuántos gramos hay en 100 milimoles, dice, ¿no? De azúcar. Ahí está la sacarosa, C12 o 11, H22 o 11, ¿no? Dato te dice que el peso atómico del oxígeno 16 UMA, del hidrógeno es 1 UMA y el carbono es 12 UMA. ¿Ya? Bien, cuando nosotros hablamos de moles, la cantidad de sustancias son las moles. La cantidad de sustancias son las moles, no las milimoles. Las milimoles en este caso, esa cantidad de sustancia, esa unidad, está ya con un submúltiplo. Porque acuérdate que una cosa es hablar kilomol, megamol, milimol, micromol, nanomol, son submúltiplos y múltiplos. Entonces el mili representa un submúltiplo. Entonces yo podría decir, o bueno, si a mí me preguntasen, yo podría transformar esto rápidamente. Yo tengo acá que 100 es, para mí, 10 al cuadrado, ¿no? Y a esto le multiplico el mili, que es el submúltiplo. Yo conozco que el mili es 10 a la menos 3. Ese es el submúltiplo. Mol. Entonces quiere decir que esto me sale como resultado un 10 a la menos 1, que representa 0,1 mol. Eso representa 0,1 mol, ¿no?
10 al cuadrado por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 1, que es 0,1 mol. Ahora, voy a tener que calcular la masa molar. La masa molar de la sacarosa sería 12 átomos de carbono, que sería 12 multiplicado por 12, más, en este caso, 22 átomos de hidrógeno, que cada uno pesa 1, más, de acuerdo, 11 átomos de oxígeno, que cada uno pesa 16. Y esto me da un valor de ¿cuánto? 24 más 22 y más 16 por 11 me sale 342 gramos por cada mol. Esa es la masa molar, ¿sí o no? Muy bien, Carlos, muy bien, Sebastián. ¿Pero qué significa? Ah, profe, significa que una mol de azúcar pesa 342, pues, ¿no? Una mol de azúcar pesa 342 gramos. ¿Pero cuántas moles te han dado? Ah, me han dado 0,1. Entonces, ¿cuál crees que sería la respuesta? ¿Cuál crees que sería tu respuesta? 34,2. Así es. ¿Te das cuenta que solo nomás estoy interpretando solamente la masa molar? Yo nomás me veo la masa molar y veo las moles. Ya está, ya salió bien. Eso es lo que tú tienes que manejar. Esa relación. Ah, ya, a ver, procedimiento, profe. Una mol equivale a 1000 milimol. Pero en 100 milimoles, ¿cuántas moles tendrías? 0,1. Ya te lo enseñé. Aplicamos justamente la masa, hallando la masa, sería moles 0,1 y la masa molar es 342 gramos por cada mol. Hay que hallar la masa. Cantidad de mol es igual a la masa entre la masa molar, por lo tanto sería 34,2, que sería la respuesta. Ahí está, ¿no? Pero lo pudiste hacer de frente nomás, ¿no? Sin necesidad de hacer tanta operación. Es porque ya tienen el dominio de trabajar la relación de unidades. Bien, seguimos. ¿Está claro la idea, no? Uh-huh. ¿Cuántos gramos hay en 2.75 moles de Fe2SO4 ¿no? Bajo la experiencia pasada, o sea, bajo la experiencia anterior, ya podemos calcular esto, ¿no? Solamente bastaría, porque ya tenemos las moles, me basta en emplear, ¿qué cosa? La masa molar. La masa molar en este caso sería 2 veces el átomo de hierro. 2 veces el átomo de hierro vendría a ser peso de 56. Más 3 veces el átomo de azufre vendría a ser 32. Más 3 por 4 es 12. Por el átomo de oxígeno que pesa 16.
Entonces, esto me da 400 gramos por cada mol. Entonces, también es lo mismo, Carlos. También se puede hacer así. Claro que sí. También lo puedes hacer así. Operas y te sale lo mismo. Entonces, si una mol pesa 400 gramos, 2,75 moles, ¿cuánto pesará? 1100. Muy bien, Ana. 1100. Excelente. Calculando la masa, tendríamos que la cantidad de mol es 2,75 y la masa molar es 400 gramos entre mol. Entonces, según la ecuación, cantidad de mol es igual a la masa entre la masa molar. 2,75 mol es igual a la masa entre 400 gramos entre mol. Elimino la moles y el 400 pasa a multiplicar, saliendo como resultado 1100 gramos. Ese sería el resultado del problema número 5. Del problema 5 sería su resultado. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Siguiente problema. Dice, ¿cuántos neutrones existen en 135 gramos de aluminio, cuyo Z es 13? Cuyo número de masa es 27. Datos, dice que el peso atómico del aluminio es 27 UMA. A ver, ¿cómo sería la situación? A ver. Es muy parecido al problema número 1, profe, porque en el número 1 habíamos hallado la cantidad de protones y habíamos dicho que la cantidad de protones es igual a Z. La pregunta sería, ¿cómo hallar la cantidad de neutrones? ¿Alguien tiene una idea cómo hallar la cantidad de neutrones? ¿Sí? Muy bien, Alessandra. A menos Z. Claro que esa A debe ser mayúscula, ¿no? Entonces yo tengo que restar nada más, profe. La cantidad de neutrones de ese átomo es 27 menos 13. Y este es igual a 14. ¿No? Este es igual a 14. Entonces, el número, en este caso, el número de átomos, en este caso, el número de neutrones, esto salía en un átomo. En un átomo sería 27 menos 3, sería 14, ¿no? En un átomo. En un átomo de aluminio obtengo 14 neutrones. Entonces yo necesito saber cuántos átomos habría acá. Debo hallar la cantidad de átomos. Para eso me agarro de mi formulita. Entonces la masa, ya me dan de datos, 135 gramos. La masa molar del aluminio sería la masa atómica en gramos entre mol, ¿no? Sería 27 gramos entre mol. El número de partículas es en la cantidad de átomos y el número de Avogadro, como es un átomo, sería 6,02 por 10 a la 23 átomos por cada mol de sustancia. Aplico, elimino los gramos, elimino los moles, simplifico, 27 acá sería 5, y 5 le multiplico 6,02 por 10 a la 23. Y eso me sale un valor de 30,1 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Pero yo había dicho que un átomo de aluminio contiene 14 neutrones. Entonces, 30,1 por 10 a la 23, ¿cuántos neutrones tendría? Obtienes 421.4. 421.4 por 10 a la 23. Ahora, corres la coma, ¿de acuerdo? Un espacio, dos espacios, coma, 4,2. Como has corrido la coma dos espacios a la izquierda, aumentas el exponente. Si es a la derecha, disminuyes.
Si se hace a la izquierda, aumentas, ¿no? Sería 4,2 por 10 a la 25 neutrones. Clave, la letra A. Así sería. ¿Se entendió? Uh-huh. Sí, está claro, ¿no? Bien, seguimos entonces. ¿Cuántos átomos existen en 80 gramos de calcio? Bueno, bajo la experiencia que hemos hecho en la clase, en la pregunta anterior del aluminio, podemos hallar la cantidad de átomos, ¿no? Bajo esa premisa de la pregunta 6, que hemos hallado la cantidad de átomos de aluminio, podemos calcular esto. Entonces aplico la misma fórmula. La masa es 80 gramos. La masa molar es el peso atómico expresado en gramos entre mol. 40 gramos entre mol. El número de partículas sería el número de átomos. Y el Avogadro sería 6,02 por 10 a la 23 átomos entre mol de sustancia. Reemplazo, mol, gramo se van, mol se van. 80 entre 40, jóvenes, es 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces me quedaría 12,04 por 10 a la 23 átomos de calcio. Así yo tendría, en este caso, la respuesta sería la clave, la letra B. B sería la respuesta al ejercicio, ¿no? Ahí está. Esa sería la respuesta al ejercicio. Uh-huh. Siguiente. Dice, ¿cuántos moles de carbono existen en 220 gramos de propano? A ver, voy a calcular la cantidad de moles, ¿de acuerdo? Voy a calcular la cantidad de moles. La cantidad de moles, jóvenes, vendría a ser ¿qué cosa? La masa entre la masa molar. La masa molar del propano vendría a ser 44, que es 3 por 12 más 8 por 1, ¿correcto? 44. Entonces, la cantidad de mol sería masa entre masa molar. 220 entre 44, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale esto? 5, ¿no? 5. Pero a mí me están preguntando no las moles de propano, me están preguntando las moles de carbono. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Las moles de carbono, nada más me preguntan. ¿Cuánto sería la respuesta? Ya lo hemos practicado, ¿eh? He pasado de moléculas, de mol de moléculas a moles de átomos. ¿Cómo sería? Claro, claro, muy bien, excelente. Ya te acordaste, ¿no? Puedo pasarlo, profesor, porque yo multiplico nada más. O sea, 5 mol de moléculas de propano existen 15 moles de átomos de carbono con 40 moles de átomos de hidrógeno. ¿Ves? Por lo tanto, la respuesta allí sería 15. Y así nomás, así nomás. Porque tú ya conoces ese manejo ya. ¿Sí o no? Ya te lo expliqué. Pregunta número 9. ¿Cuántos gramos, en este caso, de azufre contiene, dice, 1 kilogramo de sulfuro de hierro, ¿no? A ver, primero vamos a tener que hallar la masa molar. Todo radica en la masa molar. La masa molar, en este caso, para nosotros, es un átomo de hierro que pesa 56. Y en este caso, voy a tener que sumar 2 átomos de azufre que pesa 32. Y esto es igual 120 gramos por cada mol. Entonces, ¿qué significa? Significa lo siguiente, ¿no? Esta parte de acá es hierro. Y esta parte de acá, ¿qué cosa es? Azufre. O sea, quiere decir que en 120 gramos
del compuesto existen 64 gramos de azufre y 56 gramos de hierro. ¿Ves? ¿Sí o no? Claro. Entonces significa 120 gramos de, en este caso, 120 gramos del sulfuro de hierro, existen 64 gramos de azufre con 56 gramos de hierro. Esa es la conclusión que puedes sacar. Entonces, 120 gramos de sulfuro de hierro solamente existe de azufre esto. ¿Y por qué se concentra en el azufre? Porque a mí me preguntan cuántos gramos de azufre hay, pues. Por eso yo me concentro ahí. Entonces, ahí hay 64 gramos de azufre. Pero a mí me han preguntado un kilo. Un kilo es 1000 gramos. 1000 gramos de sulfuro de hierro, ¿cuánto de azufre habría? Una regla de Trix. Operas y te sale 533,33333, que aproximado sería 533, que sería la clave de la letra C. Es una aproximación, ¿no? Porque sale un decimal, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Pregunta número 10. Dice, ¿cuántas moléculas de ácido sulfúrico puro existen en 100 mililitros de solución al 90%? En peso. Y densidad de 1,8. Entonces recuerda que la densidad es igual a la masa dividida entre el volumen, ¿no? Masa entre volumen es la densidad. Por lo tanto, si yo quiero calcular la masa, sería masa es igual a densidad por volumen. Eso es puro, por si acaso. Y puro, 100%, puro es 100%. Entonces, la masa, la densidad, lo tengo acá. Los litros están acá. Entonces significa que el volumen, por la densidad, este producto me sale la masa. Me sale 180. Pero ese 180 es 100%. Me están preguntando cuánto, el 90% en peso. Le multiplico el 90% para llevarlo a la masa al 90% en pesos. Entonces la masa es 162. Eso es lo que existe de ácido sulfúrico. Ahora sí, como tengo la masa de ese ácido sulfúrico, puedo calcular la cantidad de moléculas. Esta masa que está acá es la que yo he obtenido. La masa molar te lo dan de dato. La partícula son las moléculas y el Avogadro es lo conocido, ¿no? 6,02 por 10 a la 23 moléculas entre mol de sustancia. Ahí está. Pero como las alternativas están en Na, no se coloca ese 6,02 por 10 a la 23. Se coloca el símbolo del Na nada más. Pues entonces aplico gramo, se van, mol también. 162 entre 98 me sale 1,65. Por lo tanto, Na pasaría a multiplicar. La cantidad de moléculas sería 1,65 Na moléculas de ácido sulfúrico. Esa sería la respuesta a ese ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, espero que en este caso te haya parecido interesante y hayas entendido y te haya aportado algo a entender justamente las unidades químicas de masa, la verdad, porque vuelvo a repetirte que estas unidades te va a ayudar bastante para entender otros temas, ¿ya? Entonces conmigo será hasta otra oportunidad, jóvenes. Practiquen, estudien, ¿no? Consulten, practiquen y la próxima semana pues consulten algunas cosas que no te han salido, ¿ya? Entonces nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, Miss. Gracias, profesor. Chicos, nos vemos el día de mañana. Ya nos podemos ir desconectando. Muy bien. Es como tú dices, una relación. Chicos, nos vemos el día de mañana. No se olviden, a las 3 de la tarde el practiquemos, por favor. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Ok, chicos, cuídense. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana, chicos.
Hasta mañana, Araceli. Chao. Chao, Carlos. Chao, chicos. Cuídense. Hasta mañana, Sebastián, Owen, Alejandra, Xiomili. Gracias, Xiomili. Ustedes también tengan una linda tarde, chicos. Nos vemos el día de mañana. No se olviden su practiquemos a las 3 de la tarde, por favor. Nos vemos, chicos. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Chao, chicos, hasta mañana, chao.